Buenos días. Yo soy el que aparece en la foto a pesar de que no me parezca tanto ya. Tenía mucho más pelo en ese tiempo. Echémosle la culpa al trabajo, pero no. Un poquito de mí, antes de empezar, pues ahorita les contaron que yo soy Daniel Muñoz. Como lo pueden notar por mi acento paisa. Si no lo notaron, bueno, puntos. Pero la idea es que he estado trabajando desde hace unos ya 15 años en todos estos temas de datos, Machine Learning, cuando se llamaba Data Mining, cuando pasó a llamarse Machine Learning, después cuando ya salió todo como el boom de la IA generativa. Y la idea de esta presentación es que hablemos un poquito de todo eso. ¿Sí? Por favor, si tienen alguna pregunta, la idea es que me hagan esa pregunta. Vamos a tener un espacio al final para hacer estas preguntas, así que pues, precisamente es que esto no sea un monólogo completo, sino que también si ustedes tienen alguna duda, la miremos. Pero para poder establecerlo, vamos a hablar un poquito de la agenda. Primero, hay que hablar un poquito de algo que de pronto ustedes ya conocen bien, que es la IA generativa, pero bajando el nivel, viendo un poco más abajo cómo funciona esto, qué es, cómo se come, y cómo Google entra en todo esto y cómo ha contribuido alrededor de, pues, digamos, su desarrollo. Después vamos a pasar a hablar ya no solamente de IA agéntica, sino de cómo se implementa a través de agentes. ¿Qué es un agente? ¿Cómo puedo yo, si no trabajo con código, implementar agentes para mis flujos? Y finalmente vamos a ir un poco más profundo a ver cómo, si yo trabajo con código, si entiendo esto de Python, cómo lo puedo empezar a llevar a un nivel adicional orquestando el flujo de mis agentes. Entonces, empezando, un poco de contexto. Creo que ustedes ya deben haber escuchado un poco de esto si han estado en estos ciclos, de que estamos en la cuarta revolución industrial. Pero para entender la cuarta tenemos que entender las primeras tres. Entonces, hablemos de las primeras tres revoluciones industriales. La primera tiene que ver con que hace mucho tiempo, cuando se quería hacer algo, tocaba o a punta de fuerza de uno o fuerza de animales, básicamente. Si yo tenía un molino, pues están los documentales, las películas que muestran que ponían un animal a dar vueltas para impulsarlo, pero empieza una revolución por allá en el siglo XVIII a finales, que es la máquina de vapor. ¿Qué fue lo que hizo esto? Permitir que ya no tuviera que tener un animal, tener un humano, tener algún ser vivo que estuviera impulsando algo, sino que la energía que había dentro del carbón, en ese caso, o de todo el calor, yo la pudiera aprovechar para mover las cosas. Y esto lo que llevó fue a generar máquinas. Y un ejemplo que a mí me gusta utilizar de esto es las hilanderas o los hilanderos. Existía una profesión que era básicamente hacer hilo. Y esto era bastante tedioso porque tenían que tomar estas personas, generalmente lana o alguna otra fibra natural, empezar a tejerla o más bien a hacerle rollito con la mano y extenderla hasta terminar una madeja y seguir y seguir. Empiezan a surgir las máquinas que automatizan ese proceso y que lo llevan más allá también para automatizar no solamente el hacer hilo, sino hacer tela. Y estas personas quedan sin un trabajo, entre comillas. Es decir, lo que hacían toda la vida, pues ya no lo pueden hacer porque ya hay una máquina que lo hace por ellos. ¿Significa que estas personas quedaron fuera de la fuerza laboral, quedaron sin hacer nada? No. De hecho, estas personas lo que lograron hacer fue encontrar otras cosas que les dieran más valor y que no fueran tan monótonas como hacer un hilo todo el día. Entonces, primera lección. Cuando llega una revolución, pues una revolución implica un cambio. Y ese cambio o nos adaptamos o nos quedamos atrás. Surge lo mismo después, un siglo más adelante, con la electricidad, en donde yo ya no tengo que estar al lado de la máquina de vapor para aprovechar esa presión que me produce el vapor para mover las máquinas, sino que la puedo transferir como electricidad y puedo producir luz, puedo producir otras cosas. Y lo mismo vuelve a pasar con otros procesos. Entonces empiezan a generarse, digamos, otros remesones en los cuales las máquinas empiezan a sustituir labores que normalmente hacían personas, pero que estas personas
empiezan también a hacer otras cosas y no se quedan, digamos, como de brazos cruzados, sino que se adaptan al cambio y hacen algo que los satisfaga más. Misma historia, siglo XX, siglo pasado, cuando ya llegan las tecnologías de la información y ya podemos empezar a automatizar procesos, a controlar procesos a través de control electrónico industrial y podemos también empezar a transmitir información. Misma historia, o nos adaptamos o nos quedamos atrás. Y en este momento en particular, estas tecnologías han llegado a tal punto en el cual ya no son solamente una automatización de un proceso, sino que ya las estamos utilizando para aprovechar mejor nuestros datos y para poderlos activar a través de inteligencia artificial. Y el primer mensaje es, ¿nos montamos en esta ola o corremos el riesgo de quedar atrás? Pero con cada uno de estos cambios viene el miedo. Yo creo que una de las primeras reacciones que nosotros tenemos como humanos ante algo que no conocemos es el miedo. Y aquí lo ilustramos con, con una imagen que viene de una película. Lo que está sucediendo acá es que hay una señora que quiere montarse por allá a principios del siglo XX en un ascensor que se movía solito. Y, pero le daba tanto miedo estar en una máquina que estaba colgando por un tubo, que se moviera sola, que les tocó poner a alguien que simulara estar moviendo el ascensor para que ella estuviera tranquila. Esto en este momento nos parece algo, puede llegar a ser hasta absurdo, cómico, pero me gusta ilustrarlo también con un ejemplo. Ya todos estamos acostumbrados a tomar ascensores casi que diariamente. Listo, felicidades, por tomar un ascensor se ganaron ustedes todos en esta sala, supongamos, un viaje a Cartagena. ¡Oh, fantástico! Voy a montar un avión, voy a ir a la playa. Pero hay algo especial de ese viaje. Es el primer vuelo no tripulado comercial que va a haber en la historia. ¿Se montarían en ese avión? Todos tenemos ese miedo al cambio, a esas tecnologías que no conocemos. Y puede que después de un tiempo esto se vuelva tan normal que pues, nos parezca un poco absurdo mirándolo hacia atrás, pero siempre va a estar presente. Y lo otro es que también cuando se genera miedo, se generan reacciones de, llamémoslo, ¿cómo decirlo? Fuerza o de impedimento en cuanto a que nosotros oponemos resistencia a ese cambio. Un ejemplo que también traemos acá fue algo que sucedió por allá en 1970 y algo, pues en los 70s en Estados Unidos, cuando empezaba a salir la calculadora de bolsillo. Yo soy ingeniero, por si no lo notaron por mi forma de hablar, pero la idea detrás de la calculadora es que no por usar una calculadora yo dejé de aprender a saber cómo se hace una suma, una resta, una multiplicación, división. Bueno, nunca supe cómo sacar un logaritmo a mano, pero eso es otra cosa. El caso es que estos profesores se oponían porque decían que muy probablemente los estudiantes iban a dejar de aprender matemáticas si le confiaban todo a la calculadora. Pues no sé si ustedes olvidaron a sumar, a restar, pero creo que todos, en cierta forma, lo que hacemos es que necesitamos saber qué es eso de la suma y de la resta y cómo se hace a alto nivel, y no tener que dedicarme todos los días a hacer una multiplicación larga de 5 por 4 dígitos para saber cómo multiplico, sino que la calculadora me ayuda. Eso es lo que nosotros también proponemos con todos estos cambios. Y por eso me gusta también definir un poco este último cambio a qué se refiere. Y es que muchos conocemos la inteligencia artificial, pero hay que definirla bien en cuanto a qué es esto de la generativa, porque la IA ha existido de una u otra forma desde hace mucho tiempo. Lo que ha cambiado es que la inteligencia artificial son nuevos modelos de IA, bueno, los generativos, que pueden generar contenido novedoso. Es decir, ya no se limitan a darme un número, a darme una clasificación de algo, sino que ya me pueden generar contenido. Y para eso me gusta ilustrarlo con un ejemplo, que es cómo llegamos hasta acá. Inicialmente, cuando empezó todo lo de la programación, la forma en la que uno le enseñaba a un computador a, por ejemplo, reconocer algo, era dándole todos los detalles. Y todos los detalles me refiero a todo lo que uno pueda ponerle para que después no se confunda. Y el ejemplo que traemos es con un gato.
había que decirle al computador, mira, el gato es un animal que tiene 4 patas, tiene 2 orejas, tiene pelaje y le gusta mucho jugar con madeja y le gusta el catnip. Entonces con esto yo ya empezaba a definir para el computador qué era. Pero ¿qué pasaba si llegaba un gatico como estos de la raza esfinge, creo que se llama, que son los que no tienen pelaje? Pues el computador se quedaba pegado, no me lo identificaba como gato y me tocaba a mí como programador decirle, oye, es que también hay algunos gatos que no tienen pelo. Entonces para identificarlos cuando no tenga pelo, haz tal cosa. Y se complica todo. Llega un punto en el que pues no solamente esto es bastante tedioso, sino bastante, no tiene tan buen resultado, pero a partir de más o menos el 2012 llega una nueva ola de algo que son las redes neuronales. No es que no existieran anteriormente, es que no teníamos la capacidad de cómputo para poderlas ofrecer a una escala, digamos, eficiente y rápida y pues barata. Pero cuando llega todo esto, surge la posibilidad de enseñarle al computador, a un algoritmo, a que aprenda patrones por sí solo. ¿Y cómo los aprende? En este caso del gato y del perro, o bueno, del gato y del no gato, con un montón de fotos, en donde yo le tengo que decir, mira, esta foto es un gato, esta otra, no, esta sí, esta no, y empezar a darle miles de ejemplos para que el computador por detrás empiece a inferir qué son esas cosas que determinan que algo es un gato y que no. ¿Cuál es el problema con ese? Listo, yo después de miles de fotos le empecé a mostrar imágenes y resulta que ya me puedo identificar bien a mis gatos. ¿Esto es un gato? Sí. ¿Esto es un gato? No. Y le muestro un perro, pero un perro chiquito que yo que sé, que tenga unos bigotes largos porque le gusta, la raza los tiene y me lo identifica como gato. ¿Cómo hago yo para corregirlo? Me toca volver a continuar con el entrenamiento, de pronto definirle una nueva clase que es perro y hacerlo desde cero. Y pues esta aproximación funciona muy bien para ciertos temas, pero no escala rápidamente. Y surge una nueva ola para, digamos, para resolver esto, que son los modelos generativos, en donde yo ya lo que hago no es tanto darle ejemplos, sino decirle al modelo que aprenda solo, en el primer caso, a partir de texto, con mucho texto. Básicamente, aquí nosotros decimos, mira, ve y léete toda esta pila de libros gigante. Esa pila de libros en la vida real es casi que la internet, pero la internet curada. Y una vez que aprenda de eso, va a aprender todo lo que hay detrás de, digamos, las relaciones entre diferentes pedazos de lenguaje nuestro. Y con eso ya puedo pedirle no solamente que me diga cuál es la relación entre diferentes lugares del lenguaje, que nosotros llamamos tokens dentro de este mundo, sino que también me prediga cómo podría venir el siguiente pedazo de lenguaje, el siguiente token, la siguiente palabra. Y a esto los llamamos modelos generativos porque son capaces no solamente de decirme si algo es un gato o un perro, sino que me puede generar contenido novedoso. Y ya yo lo que hago es preguntarle. Entonces aquí yo le pregunto, mira, ya aprendiste tanto de gatos como de un montón de otras cosas. Ahora sí, dime qué es un gato. Y ya me dice, un gato es un animal, ¿qué tal cosa? Pero a la larga, todos estos modelos, nosotros ya los estamos empezando a aprovechar. Pero hay que hacer un alto en el camino para saber también de dónde vinieron esto y cómo entra Google en todo este cuento. Primero, ¿cómo entra Google? ¿Cómo entran ustedes a Google? Generalmente es por eso, ¿cierto? Es una interfaz rápida, sencilla, es muy ágil, es limpia, pero para que esto funcione, nosotros hemos tenido que hacer un desarrollo gigante alrededor, a través del tiempo y a través del planeta, con data centers y con algoritmos y con un montón de, digamos, investigación que va por detrás para que todo esto escale y se acomode a las necesidades de todos ustedes y de todos nosotros. Pero esto no surgió de la noche a la mañana. De hecho, hay una historia que tiene que ver con las diferentes aplicaciones que nosotros tenemos en cuanto a que a medida que va saliendo una nueva aplicación, el mercado la puede ir adoptando si le encuentra su utilidad. Y hasta ahí me gusta mostrar estas 9 que tenemos en pantalla, no porque sean las únicas de Google, seguramente ustedes reconocen muchas más, sino porque aparte de ser de Google, tienen en común que son utilizadas por más de 1.000 millones de personas diariamente.
Es una escala gigante. Y para que esta escala se cumpla, nosotros tuvimos que desarrollar todo lo que vimos anteriormente, ¿okay?, a través de todo, digamos, el tiempo y toda esta infraestructura. Pero con todo este desarrollo ha surgido la posibilidad de ir generando nuevas aplicaciones que vayan más allá de la búsqueda. Inclusive, acá hablamos de que en 2004 sale Gmail. Creo que para los que delatamos nuestras canas y nuestra vejez, podemos recordar un tiempo antes del correo electrónico conveniente, gratuito en Internet. Y lo que tenía ese correo antes era que eran generalmente buzones muy pequeños de 20, 25 megas que se llenaban con cualquier cadena. Que yo después, para encontrar el correo que me mandó, yo qué sé, mi mamá pidiéndome un favor hace 2 meses, pues me tocaba empezar a bajar y bajar y no podía buscarlo fácil. Gmail surge como una innovación interna de Google, de alguien que estaba frustrado con todo eso y dijo, ¿por qué no aprovechar la tecnología que hemos desarrollado dentro de Google para el buscador y para, digamos, darle soporte a toda esa plataforma a nivel mundial distribuida, y la implemento aquí en el correo? Y la bola empezó a rodar y a rodar, salió como producto, la gente creyó que era un chiste al principio, y al día de hoy yo creo que ya hay muy pocas personas que no tengan en esta sala cuenta de Gmail. Si no la tienen, los invito a abrirla, es súper cómodo, súper chévere. Pero la misma historia surge alrededor de cada una de estas aplicaciones y de las otras, que es que van surgiendo como una necesidad que se identifica a partir de, digamos, la forma en la que nosotros podemos, con todo lo que hemos desarrollado, prestar un mejor servicio en algún otro lugar. Y todo esto tiene un sentido. O sea, a la larga no es hacer aplicaciones por aplicaciones y servicios por sí mismos, sino que todo va orientado a una misión, que es la misión de Google, que es organizar la información del mundo y hacerlo universalmente accesible y útil. Y vean que si me devuelvo, cada una de estas aplicaciones a la larga lo que está haciendo es o organizar una información o hacerla accesible. Ejemplo, con el buscador estamos organizando lo que hay en Internet. Con Gmail, lo que está en los correos. Con Maps, la información geoespacial. Con YouTube, la de los videos. Con Android y con Chrome y con Play, presentarla de una forma que sea más accesible y útil. Y así sucesivamente. Entonces, todo lo que nosotros hacemos va orientado a esta misión. Pero hay un pequeño problema. La mayor parte de la información del mundo no es fácil de organizar. O sea, la mayor parte de la información está en fotos, está en videos, está en audios, está en documentos, está en texto libre. No va a estar en una basecita de datos bonita, lista para indexar. Y para eso, ¿qué necesitamos? Inteligencia artificial. Y es por esto que Google, desde por allá, desde el 2015, bueno, desde antes de 2015 de hecho, toma la decisión de convertirse en una compañía con un foco primario en la IA, lo que llama nuestro director AI First. Y empiezan a surgir todos estos desarrollos alrededor de la investigación y de lo que nosotros productivizamos para que ustedes utilicen. Y un punto importante, nosotros lo hacemos en aras de que todo se mejore, no que sea un producto nuestro. Y es por esto que, por ejemplo, aquí al inicio aparece algo que se llama TensorFlow. TensorFlow es algo que nosotros desarrollamos dentro de Google para que nosotros hiciéramos nuestros modelos de IA. Y lo que hicimos fue liberarlo para que todos pudiéramos aprovechar en el planeta esta misma tecnología y generar nuestros propios modelos y acelerar el desarrollo. De la misma manera, van a ver algo por acá, en el 2017 aproximadamente, que dice Transformer. Pues Transformer es, palabras más, palabras menos, una arquitectura de redes neuronales, en particular, que adopta o se inspira en cómo nosotros procesamos algo que es nuestra atención, nuestro foco, y lo implementa como un mecanismo de autoatención. Echando el carretazo de lado, lo importante de los Transformer no solamente es eso que va por detrás, sino que nosotros lo implementamos y lo abrimos como un paper, y es un paper que cualquiera puede acceder, descargar desde 2017, muy famoso, que se llama Attention is All You Need, pero que también han tomado otras compañías para desarrollar sus productos, hasta tal punto que hay una compañía llamada OpenAI que utiliza esto para desarrollar unos modelos que posteriormente libera al mercado llamados ChatGPT. De hecho, la T de ChatGPT significa Transformer. Y lo importante de esto es que
esto está funcionando como nosotros queremos. Nosotros lo que queremos es una innovación abierta para que favorezca a todos. Si no, lo hubiéramos conservado interno. Y continuamos en todo este camino. De hecho, nosotros acabamos de desarrollar la última iteración de estos modelos llamados Gemini, que son nuestra forma de disponibilizar la investigación de punta que tenemos dentro de Google para que todos ustedes puedan aprovechar modelos de punta, modelos, llamemos, de frontera, pero también en una forma accesible y rápida y útil. Y es por esto que, inclusive, pues no sé si saben que el año pasado el director de Google DeepMind, Demis Hassabis, ganó el premio Nobel por una de las innovaciones que hay en esta pestaña, que es esta que aparece en 2018 llamada AlphaFold, que era utilizar toda esta tecnología de inteligencia artificial para resolver un problema grande en la biología molecular, que es la conformación de las proteínas y pues digamos cómo descifrar cuál va a ser la forma que va a tener la proteína a partir de la cadena que está codificada dentro de, llamémoslo, el ADN. En realidad son los codones, pero en fin. Esto es por diseño, a propósito. Pero la idea es que todo esto sale al mercado y con innovaciones adicionales. La primera es que Gemini es el primer modelo multimodal nativo, es decir, el primer modelo que entiende en el mismo lugar, con el mismo modelo, tanto lo que yo le escribo como fotos, como video, como audios. Y es por esto que nosotros podemos empezar a unir todos esos mundos y dar una buena respuesta, muy optimizada, pero preservando la elección que ustedes tengan. Pero también con algo muy importante que es del, digamos, llamémoslo el mantra o el ethos de Google, que es la responsabilidad. Y esta responsabilidad es muy importante porque a la larga nosotros estamos hablando de modelos que no solamente son entrenados con información que está disponible en forma pública, sino que pueden ser aprovechados para diferentes temas y algunos no tan bondadosos. Entonces nosotros incluimos, no al final, sino desde que empezamos el desarrollo, la seguridad, la responsabilidad dentro de los modelos. Y los llevamos para ustedes a través de, llamémoslo, dos familias importantes. La primera, que es Gemini, que son los modelos que ustedes pueden consumir directamente, ya sea a través de gemini.google.com o a través de nuestra plataforma de Google Cloud en Vertex AI. Pero también, si ustedes quieren utilizar toda esta investigación y todos estos desarrollos que hemos hecho, hemos disponibilizado algunos modelos que toman ese conocimiento y los llevan a modelos de pesos abiertos llamados GEMA o GEMA. Estos modelos ustedes los pueden descargar, o sea, literalmente se pueden meter, descargar el modelo y correrlo en sus máquinas. Y es muy bueno para cuando ustedes quieren hacer investigación, no solamente de producir un chatbot, producir un agente de tal cosa, sino que quieren abrirle el capó a un modelo y entender cómo funciona. Pero ¿cuál es el problema también que viene con eso? Que es que correr estos modelos no es fácil, se requiere una infraestructura gigante. O sea, cada uno de estos modelos, estamos hablando de miles de millones de parámetros que deben ser guardados en memoria a la hora de, llamémoslo, inferir o inclusive de entrenar a partir de ellos. Pero para eso las computadoras normales se pueden quedar cortas y es por esto que surge la necesidad de acelerarlas con GPUs, por ejemplo. De hecho, en este momento la compañía más valiosa del planeta es una compañía que estaba enfocada en desarrollar tarjetas gráficas para los que nos gustan los videojuegos, pero que también identificó que estas mismas tarjetas podían ser utilizadas para entrenar de una forma más eficiente la inteligencia artificial y para correrla más fácil y más barato y más rápido. Eso fue lo que llevó a NVIDIA al lugar en el que está en este momento. Ahora, nosotros también pasamos por esos dolores hace muchos años. Hace más de 10 años nosotros identificamos la necesidad de tener algo que nos acelerara esas cargas. Y es por esto que nosotros empezamos a desarrollar algo que se llaman las TPUs. Las TPUs son el chip de Google, que nosotros ya vamos en la 7ª generación, de hecho, el último se llama Ironwood, con los que corremos y entrenamos nuestra inteligencia artificial a escala, lo cual nos permite hacer modelos más rápidos, más eficientes y más económicos.
Y con esto es que nosotros también hemos podido llegar a un punto en el cual podemos disponibilizar estos modelos para que los utilicen en forma gratuita y que puedan también aprovecharlos dentro de sus tareas diarias. Ahorita vamos a ver un par de ejemplos de cómo podemos hacer eso a propósito. Pero el mensaje detrás de esto es, se necesita mucho poder de cómputo para correr esto. Google ya pasó por eso, Google tiene su propia solución y también la pone a disposición de todos. Ahora, ¿para qué lo hacemos? Para correr modelos. Pero esos modelos no necesariamente deben ser un chatbot. Ya todos creo que estamos cansados del mismo chatbot de siempre. La primera propuesta de innovación que viene dentro de la universidad, dentro de las empresas, con IA es hagamos un chatbot de. Y el problema con esto es que muchas veces se queda corto. ¿Por qué? Porque es que ustedes como usuarios ya no necesitan solamente que algo les responda un prompt, un comando, sino que también entienda el contexto, pueda ver lo que ustedes ven y pueda escuchar lo que ustedes le dicen y tomar información en tiempo real del mundo para generar acciones. Es decir, ir un paso más allá. Esto es, digamos, lo que nosotros hablamos que es un agente. Y hay muchas definiciones de qué es un agente de IA, pero la que nosotros utilizamos dentro de Google es esta, que fusiona varios puntos claves. El primero, hay que definir qué es una aplicación. Yo no puedo decir, Daniel Muñoz es un agente de IA. No, es una aplicación. Pero estas aplicaciones buscan un objetivo en particular que yo le voy a determinar, observando el mundo y actuando sobre este, usando las herramientas a su disposición. Entonces estamos sumando la interacción con el mundo, ya sea de entrada a través de la observación y de salida a través de actuar con las herramientas. Pero para poder programar esto, digamos que hay muchas alternativas. Y podemos empezar desde una alternativa en la cual yo decido, en un nivel 0, hacerlo todo a mano. Ah, mira, es que yo voy a utilizar Gemini para acá, entonces me lo voy a traer con, perdón que me vuelvo un poco técnico, con una API, en donde yo me tengo que sincronizar, le voy a mandar este comando, me va a responder esto y lo voy a articular. Completamente válido. El problema es que es hacerlo desde cero y puede tomar mucho tiempo. Y para esto han surgido también, llamémoslo herramientas o frameworks, que ayudan a que este proceso sea más fácil. Surge un primer nivel, que es en este momento ya conocido como de bajo nivel, que es para quienes lo conocen LangChain, pero básicamente lo que me permite es articular para yo no tener que saber cómo le hablo a Gemini, cómo le hablo a GPT, cómo le hablo a Cloud, sino que le hablo a LangChain y LangChain me permite hablarle a todos estos de una forma abstracta y encadenarlos para generar una acción. Surge después otra que me permite orquestar diferentes modelos, nivel 2, ejemplificado también con LangGraph, pero también nosotros queremos llevar esto un poco más allá, para que sea más fácil aprovecharlo cuando no necesito todo ese nivel de detalle. Y hoy les quiero hablar de dos niveles adicionales en particular de abstracción. El primer nivel que quiero tocar no es el 3, sino el 4, que es las plataformas sin código. ¿Por qué es el primero que quiero hablar? Porque creo que es el que todos podemos empezar a utilizar de una vez, sin necesidad de aprender a echar código, a saber qué carajos es una clase en Python, no. Pero entonces tenemos que saber qué es lo que podemos hacer con estos agentes. Primero, agentes de búsqueda. Imagínense tener un mini Google, que yo pueda ponerle mi información y la información de Google para poder generar resultados de búsqueda. Entonces, poder hacerlo y personalizado para mi caso de uso, pero privado. Es decir, que ese mini Google no sea yo le estoy entregando información a Google o a alguien más, sino que queda dentro de un perímetro propio de su universidad, de su organización, incluso el personal, y que no va a ser utilizado para nada, ni siquiera puede ser accedido. Lo mismo se va a presentar cuando yo hago resúmenes, sumarización. Creo que muchos ya hemos utilizado esto, que es, me entregan un correo larguísimo, una cadena, un documento grande, y yo lo que hago es pedirle al modelo que me lo resuma. También vamos a poder hacer generación de contenido, en donde yo ya no solamente le digo, genérame una cadena de texto en donde yo hago copy-paste y lo llevo al correo electrónico y lo pego, sino pues móntamelo en una presentación y hazme también contenido dentro de esa presentación que vaya acorde a eso. Es decir, genérame imágenes, genérame una plantilla que vaya acorde a esos colores.
Yo ya puedo hacer eso con estos modelos y entrenarlo para que sea mi modelito o el modelito organizacional, por decirlo así. Y finalmente, y esta es la más importante, que genere acciones. Que no se quede solamente en que hay un prompt y hay una respuesta, sino que yo pueda interactuar. Que yo pueda, por ejemplo, conectarme a un sistema de CRM para automatizar campañas, en donde no solamente sea generar el chatbot con el que el usuario me contactó, sino grabo la interacción con el usuario dentro del CRM en cuanto a sus conclusiones y sus próximos pasos y contacto a la persona que debe ir. Entonces, esa automatización, que pueden ser muchísimas más, es súper útil y ustedes ya la pueden empezar a hacer. Pero para poderla hacer hay que saber a dónde se va a conectar uno. Y para eso se requieren conectores empresariales. Nosotros de entrada ofrecemos estos, pero pues hay muchos más. Y la idea detrás de esto es que ustedes se pueden conectar a sus sistemas para consumir, entregar información y automatizar acciones, preservando la privacidad y los controles de acceso, para que yo no pueda ver lo que alguien más tiene en un contenido privado, o inclusive si estamos hablando de temas de seguridad de la información, que yo pueda controlar exactamente qué ve quién. Ahora, me voy a saltar esto un poco. Cuando hablamos de estos tipos de agentes, cuando son los agentes, llamémoslos sin código, podemos hablar de 3 tipos principales de agentes que nosotros entregamos. Los primeros son los provistos, es decir, los que Google entrega de caja. Por ejemplo, hay uno que se llama Deep Research. Con Deep Research, yo lo que puedo hacer es generar, como su nombre lo indica en inglés, una investigación profunda de algo. En este caso, yo lo que quise hacer era entender el potencial de Colombia en la era de inteligencia artificial generativa. Y pues lo que va a hacer esto, que me va a tomar un poquito de tiempo porque a la larga es una investigación profunda, es empezar a buscar dentro de las fuentes que yo le determiné, que en este caso yo le dije fuentes abiertas, pero también revisa mi correo, revisa mi Drive, revisa la información que tengo en este y este otro lugar, hacerme todo inicialmente un plan de investigación, en donde me dice, mira, yo quiero comenzar así, quiero hablar del contexto, quiero hablar de las oportunidades, de los retos, de tal cosa. ¿Estás de acuerdo? Y si yo estoy de acuerdo, me continúa con toda esa investigación y todo en una forma autónoma. Y esto nos ayuda mucho cuando nosotros queremos entender un tema a mayor profundidad o comenzar con una investigación. Y la idea no es que nos suplante a la hora de investigar, sino que nos ayude para que no nos toque, pues también denotando mis canas, ir a la biblioteca, pero también que nos toque ir a Google, ir a Wikipedia, ir a tal lugar a investigar, sino que esto nos apoye con esa investigación y con algo muy importante que es la trazabilidad, porque en la investigación lo que yo digo lo debo corroborar. Entonces, que yo tenga la atribución y las fuentes de lo que yo estoy entendiendo de ese investigador que me está presentando la IA. Este modelo, a propósito, ustedes lo pueden acceder con Gemini. Y los invito también a que revisen la posibilidad de utilizarlo dentro de gemini.google.com. Ahora, voy a dejarlo aquí unos segunditos más para que vean el primer resultado de la investigación. Ahorita nos mostró el plan. Aquí yo quiero es que vean el contenido, porque hay un primer punto que quiero tocar, que es que la interfaz está en inglés. Pero eso es porque yo tengo mi computador en inglés, no porque tenga que ser en inglés. Y los resultados, vean que yo le hablé en español y me va a responder en español. Aquí me habla del estado actual de la adopción. Y cuando me responde del estado actual de la adopción, me entrega los resultados, por supuesto en español, pero también con las atribuciones de dónde sacó cada uno de los puntos que está hablando. Que ustedes después le digan, no, yo lo quiero con normas APA, lo quiero tal cosa, lo pueden hacer. Sí. Ahora, continuando en aras del tiempo. Hay otro que es de generación de ideas, de brainstorming. Que ustedes lleguen y, uy, me pusieron a hacer una presentación en la materia o en tal cosa y no sé de qué hacerla. Pues entren a la gente de generación de ideas para que les ayude. De nuevo, no los está suplantando, les está ayudando a cortar un trabajo que puede ser bastante tedioso. Listo. Perdón. Agente de datos, un agente que me ayude a analizar información y que tenga el rigor que necesito a la hora de entender relaciones en los datos.
que me agilice toda esa tarea de abrir una hoja de cálculo y empezar a hacer gráficas y todo. Pero para cerrar eso también, yo puedo tener unos agentes que pueda compartir dentro de una organización. No me voy a enfocar en estos, pero son un ejemplo en el cual yo, digamos, hago un agente que ayude a un proceso organizacional de mesa de ayuda. Entonces comparto esa mesa de ayuda entre todos. Lo hago yo, pero lo comparto. Un proceso que me ayude a encontrar temas importantes de las métricas que hay en la corporación. Pero también puedo tener agentes, llamémoslo propios, que son los que yo hago para mí. Y la forma de hacerlos es básicamente esta, con una interfaz gráfica, en donde yo le programo el contexto, le digo qué es lo que quiero que tenga como meta, cómo lo va a hacer y qué tipo de estilo quiero que tenga y de dónde va a sacar la información. Un ejemplo de un agente que yo puedo utilizar propio es este de acá, Notebook LM. ¿Ustedes han utilizado Notebook LM a propósito? Listo. Me voy a saltar esta parte porque es bastante interesante, pero como ya lo aprovechan, quiero mostrarles un tema adicional, que es cómo ir más allá de todo esto. Y es que yo inclusive puedo hacer agentes que aprovechen otros modelos, y para esto voy a reclutar a Gemini dentro de mi celular. Entonces hay algo que se llama el proyecto Astra, que ahora nosotros disponibilizamos como Gemini Live, que lo que hace es que ya puede empezar a interactuar con el mundo alrededor, ya sea con audio o con video. Entonces aquí yo lo que hice fue abrir a Gemini. Hola Gemini. Y le abrí la cámara. Estoy aquí para ayudarte. ¿Qué te gustaría hacer hoy? Veo que estás en una conferencia. ¿Hay algo en particular que te gustaría preguntar sobre lo que están mostrando? Sí, me gustaría que me dijeras un poco de lo que está en este momento en la pantalla. Claro, la pantalla muestra información sobre Project Astra. Se describe como un proyecto que permite conversaciones en tiempo real e interacciones más naturales con las tecnologías de inteligencia artificial de Google DeepMind. ¿Te gustaría saber más sobre algún aspecto en específico? Así está bien, gracias Gemini. Yo todavía le digo gracias a los bots. Qué ternura, ¿no? Pero la idea es que estos agentes no tienen que limitarse a que sea algo que ustedes tengan por texto. Pueden integrar este tipo de herramientas y hacer algo mucho más interactivo. Y pueden llegar también a un nivel adicional cuando ya no tienen solamente un agente de estos, sino que los quieren orquestar entre ellos. Entonces, para eso vamos a hablar de un nivel 3, es decir, vamos a bajar un nivel. Y en este nivel lo que queremos hacer es ver cómo, si yo utilizo una herramienta que para nosotros es la de CAM, pero pues hay múltiples, yo puedo empezar no solamente a tener un agente, sino que puedo orquestar múltiples agentes. Y esto tiene una razón de ser muy particular, que es que normalmente cuando nosotros estamos digamos, en el mundo laboral, en el mundo educativo, hemos encontrado que alguien que sepa de todo no sabe de nada bien, que se requiere algo que sea esa profundización, esa especialización, y que especializar y hacer un equipo de diferentes especialistas entrega mejores resultados que tener un generalista que sepa de todo pero no a tanta profundidad. El mismo concepto lo traemos a la IA, en donde no vamos a tener un agente general, sino que vamos a poder orquestar diferentes agentes especialistas. Pero para orquestarlos yo tengo que empezar a establecer normas. Y me gusta ilustrarlo con un ejemplo que es, supongamos que estamos llamando a un call center. Me va a recibir alguien. Y ese alguien me va a decir, hola, bienvenido al call center de bla bla. ¿Cómo te puedo ayudar? Y yo le digo, pues mira, lo que pasa es que yo quiero, yo qué sé, cuadrar un pago que no he podido terminar de hacer y me gustaría ver cómo puedo hacer un plan de plazos. Listo. ¿Qué es lo que sucede normalmente? Te voy a comunicar con el área encargada. Yo puedo hacer lo mismo con estos agentes y decir que voy a tener un agente que sabe recibir a las personas y tomar su necesidad y después lo va a enrutar a diferentes agentes especialistas que son esas áreas encargadas. Un agente hijo que sea del área financiera, otro que sea de, yo qué sé, de recursos humanos, en fin.
Y así puedo continuar y poner hijos de los hijos de los hijos, pero también en algún momento tengo que interactuar con el mundo, y ahí es en donde entran las herramientas. Las herramientas son ese punto con el cual yo le voy a decir, ok, cuando te estén hablando de un plan de plazos, tienes que meterte al sistema financiero a consultar la información de esa persona a través de esto. Esa va a ser la herramienta 1. La herramienta 2 va a ser, vas a comunicarte con el banco para decirle que no le quite el carro, sino que le dé un poquito porque lo estamos negociando. Esa es la herramienta 2, por decirlo así. Y puedo hacerlo tan profundo como yo quiera. Pero también, saltándome un poco de esto, hay que conservar el contexto conversacional, porque no puede ser que yo después hable con esto y me comunique con el agente hijo, y el agente hijo me diga, hola, bienvenido al centro de tal cosa, ¿me das tu nombre, por favor? No, que tenga esa memoria, y que si después a los 3 días yo llamo, conserve la memoria de lo que pasó y me pueda tomar desde ese punto. Ese es el contexto conversacional. Y todo eso lo debo ofrecer en un entorno de ejecución, de agentes. Porque a la larga, si no, pues me toca hacerlo a mí a mano. Eso es lo que ustedes deben encontrar en un entorno de ejecución o framework o runtime de agentes, en donde se unen todas estas tareas. Y para ilustrarlo, me gusta utilizar un ejemplo. Me voy a saltar esto, que es, me salté demasiado, que es cómo voy a orquestar yo un equipo de agentes con una función en particular entre ellos. Este es un ejemplo en el cual nosotros vamos a hablar de que vamos a crear un borrador o una propuesta de una película biográfica alrededor de un personaje histórico. ¿Sí? Entonces, yo lo estoy haciendo porque me gustaría hacer rápidamente borradores de películas para llevar a productoras, para llegar al canal 13 como, oye, ¿me ayudas porfa a hacer esta película? Dame fondos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tener un agente que es como ese que vimos ahorita, raíz, que saluda. Hola, dime en qué te puedo ayudar. Y como esto es orientado a un personaje histórico, me va a preguntar por un personaje histórico sobre el cual hagamos la película. Cuando yo le dé el personaje, me va a mandar el nombre del personaje a un investigador. Ese investigador se va a dedicar a buscar en fuentes corroborables, como Wikipedia, información de ese personaje histórico, y cuando tenga la información se la va a pasar después a otro agente que es un guionista. Ese guionista va a tomar el resultado de esa investigación y va a generar un primer borrador de un guión en el cual tenga 3, digamos, actos dentro de la película. Finalmente, cuando termine ese borrador, se lo va a pasar a otro especialista crítico de cine, que le diga, no, está bien flojo, o, ¿sabes qué? Me gusta, lo voy a ejecutar. Cuando se termine, que este crítico tome una decisión, puede decir, no me gustó, lo voy a mandar al investigador. Y se puede quedar ahí las veces que yo le diga, o hasta que el crítico diga, ya me gustó, ya está listo. Cuando termine todo ese ciclo, se lo va a entregar a 2 agentes que van a trabajar a la vez. Uno que investiga taquilla, que es este de arriba, para saber cuánta plata me va a entrar por la película, más o menos. Y otro que investiga casting, que me diga qué actores o actrices me pueden personificar a ese personaje histórico con una buena afinidad. Y finalmente, cuando tenga todo eso, me lo voy a escribir en un archivo para yo poderlo llevar, ya sea impreso o mandar correos o lo que sea, a las diferentes productoras. Entonces vean que tenemos una serie de agentes especialistas. Yo no le estoy diciendo a un gran agente, ayúdame a escribir una película. ¿Y cómo funciona esto? ¿Cómo se come? Pues lo ilustro con un pequeño video, que con esto ya sé que estamos cortos de tiempo, entonces voy a cerrar mi presentación. Pero la idea es que yo lo primero que hago es pues, decirle hola. Sí, soy todavía un poquito romántico, sentimental con eso y me gusta saludar. Pero entonces cuando lo saludo, me dice, hola, ¿te puedo ayudar con un pitch para una película exitosa? Para comenzar, ¿qué personaje histórico quieres que sea el protagonista de la película? Y me muestra cómo va a orquestar lo que yo le diga a través de todo lo que vimos antes. También me va a ayudar a entender cada una de las etapas, cada uno de los agentes, qué tan rápido, qué tan lento está respondiendo, para ver a dónde me tengo que enfocar si algo no está funcionando bien. Y resulta que a mí se me olvidó el nombre de Simón Bolívar, o bueno, uno de los 7 nombres. Y yo le dije, ¿sabes qué? El señor que liberó a Colombia. Y empieza a correr el ciclo. Llega el primer agente, busca en Wikipedia. Como no le entregué el nombre directo de Simón Bolívar, le tocaba buscar liberación de Colombia.
encontró que no era solo de Colombia, entonces le tocó buscar de la región, hasta que llega Simón Bolívar y me dice, sí, Simón Bolívar, también conocido como el Libertador, fue un estadista y oficial militar venezolano, y me entrega más información. Una vez termina la investigación, se la pasa al guionista. El guionista en azul termina ese guión y se lo pasa en verde al crítico. Y resulta que en este caso tuve suerte y al crítico le gustó. El crítico dice, ¿sabes qué? Me gustó cómo está orquestado, me parece bien, se lo voy a pasar los otros. Y empieza la investigación de taquilla, en donde me dice, oiga, si usted hace esto bien, le pueden entrar entre 250 y 450 millones. ¿Por qué? Porque es una historia que es muy, pues digamos que inspira, pero también tiene un pequeño problema, que es que está muy orientada al público latinoamericano. Puede que a alguien en Europa, en Asia, no le interese una película de estas. Cuando termina todo esto, se lo pasa al último agente que era el que escribía, que es este que está en verde, y me lo deja en un archivo. Entonces yo voy a ir a abrir el archivo acá, que me lo llamó con el nombre de la película, Bolívar el Libertador. .txt. Y cuando me lo lleva, o bien este código, esto es lo que va por detrás, lo que hace es, dentro de ese mismo archivo, entregarme toda la información que acabamos de ver, junto con el guión, los 3 actos de la película, el potencial de taquilla, que me hable de esas ventajas o fortalezas de la película, de esos retos, la proyección de taquilla, las recomendaciones y finalmente, ¿a quién me recomienda para Simón Bolívar? Entonces me dice, Edgar Ramírez. ¿Por qué? Porque pues, es un actor venezolano que tiene mucha fuerza en esto, Oscar Isaac porque ya ha hecho otros personajes históricos con esa fuerza, y Gael García Bernal porque pues, también tiene ese tipo de afinidad con, llamémoslo, personajes carismáticos. Y con eso yo acabo de hacer todo un flujo en el cual, para recordarles, orquesté a diferentes agentes especialistas con el motivo o el objetivo de lograr una película en donde algo salga mejor que si yo se lo hubiera hecho un solo chatbot o a un solo agente. Es para esto que nosotros hablamos de la especialización y de la diversificación de las responsabilidades. Ahora, resumiendo, acabamos de ver los últimos 2 niveles de abstracción. Para quienes quieran tener más, llamémoslo, manos en la masa, para que quieran trabajar más, por supuesto están los niveles azules. Pero ustedes ya pueden utilizar esto. Y un punto adicional, esto que acabamos de ver de nivel 3 es open source. Lo hizo Google y lo libera como open source. Entonces, pues digamos que lo pueden empezar a utilizar, no tiene que ser con Google. Por supuesto, si lo hacen con Google, pues pueden utilizar también algunos conectores que ya vienen por defecto, pero los invitamos a que lo empiecen a aprovechar. Y el nivel 4, que tanto Google como otros proveedores lo van a poder ofrecer. Sin embargo, pues ahí sí recomendamos mucho Gemini, porque no solamente es el modelo de Google, sino que es líder en el mercado y lo pueden encontrar en el LLM Arena. Listo. Ahora, habiendo cerrado esto, solo me falta resumirles un poco de lo que vimos, que fue hablar de la IA, de cómo es esto de la IA generativa diferente, hablar de cómo Google contribuye al respecto, después de cómo podemos empezar a consumir esto a través de agentes que vayan más allá de un chatbot y de cómo lo podemos hacer, ya sea sin código u orquestando con algo de código el flujo de agentes para que ya no sea uno solo, sino que sean muchos más que a través de una labor especialista de cada uno puedan entregar un mejor resultado que un solo generalista. Bueno, ahora sí, cierro con preguntas. Creo que tenemos muy poco tiempo, entonces creo que solamente voy a poder abrir, no sé si tengo espacio para preguntas, 1 o 2, pero también los invito a que si tienen más preguntas podemos hablar ahorita después de la presentación con todo gusto. Buenas tardes, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Marcela González. Tú hablando en el área de los GEMAS, que ha sido un gran aporte para la parte académica y para la parte empresarial. Siempre me ha surgido la duda, realmente, ChatGPT tiene su GPT y Google tiene su GEMA. ¿Cuál es la diferencia principal? Porque yo sé que cada uno tiene sus ventajas y sus ventajas. ¿Por qué la persona tomaría GEMA? Ok, bueno, lo primero que te diría es que esto también se baja mucho a gustos personales, ¿sí?
Yo no te voy a decir el uno es mejor que el otro en términos absolutos. Sin embargo, sí te puedo hablar de algunas ventajas, particularmente de Google, que es el que conozco bien. Entonces, entiendo que tú puedes hacer también con los GPTs todo esto. Sin embargo, una de las grandes ventajas que tienen los agentes de Google es que como utilizan Gemini, son multimodales nativos. De tal manera que es por detrás mucho más transparente cuando le entregas un video, un audio, y tú le puedes entregar algo mucho más largo, como algo que tienen los modelos de Gemini 2.5 técnicamente se conoce como una ventana de contexto de 1 millón de tokens. En forma práctica lo que significa es que le puedes cargar videos de más de 2 horas sin tenerlos que dividir, sin tener que hacer una técnica avanzada como el RAG, sino que los metes directamente. Entonces, ese es otro punto. Y lo tercero es interacción con el ecosistema. Tú puedes integrarlo directamente con el resto de herramientas que tengas de Google, como Drive, como Sheets, como Slides, como, yo qué sé, generar un documento en Google Docs y tener toda esa transversalidad. Este año como tal han hecho muchas mejoras para Gema, para competir con GPT, ¿cierto? Yo diría que no solamente para competir con GPT, sino para aprovechar otras fortalezas que tienen estos modelos y llevarlas a que el público las utilice directamente sin tener que aprender a echar código.